Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo. Hoy vamos a hacer algo un poquito más al grano, ¿no? Vamos a ir más concienciados a que te lleves contenido de súper valor. Hasta ahora hemos tocado mucho la mentalidad, mucho la cosa etérea, ¿no? Como decía mucha gente, el mundo más etéreo, que no es tan tangible para las personas que os gusta tener todo por aquí. Entonces, vamos hoy un poquito más al grano. Y me gustaría hoy comenzar a explicaros, a deciros cómo crear un plan financiero personal y sobre todo cumplir con los objetivos económicos que nos tenemos que plantear. Sobre todo para este 2023, nos quedan 6 mesecitos, estamos ya en el Ecuador del año, seguramente tus propuestas, ¿no? Todo lo que habías pensado ese 31 de diciembre, todavía no lo has cumplido. No sé si estarás ya en ello o no estarás en ello, pero realmente mucha de la gente que tiene propósitos a final de año, cuando llega junio todavía no los ha cumplido. Así que vamos a ir a darle un poquito caña a todo esto y a ver cuáles son esas claves que para mí son fundamentales. Pues aquí tenéis esas tres claves, ¿no? Para mí, mm, los pasos necesarios, las claves necesarias para lograr todo esto son tres. Se podían desglosar un poquito más y vamos a ir hablándolas un poquito en profundidad a la vez que os voy a presentar toda esta presentación, valga la redundancia, que he preparado para que lo tengas todavía más claro, ¿no? Lo primero es evaluar tu situación financiera actual. ¿Por qué? Porque tienes que saber exactamente dónde te encuentras. O sea, lo digo siempre, esto es como un puñetero GPS. Si no sabes dónde estás y a dónde vas, no vas a hacer nada. Entonces, antes de comenzar a planificar estos objetivos, es muy importante tener esa comprensión clara de tu situación actual, ¿vale? Tienes que saber realmente dónde estás ahora mismo. Pero de verdad, o sea, real. Aquí ya no vale engañarte, ya no vale hacer nada, no, no, no. En uno de los pasos te diría que cojas un papel y lápiz y lo empieces a explicar y lo tengas todo diseñadito, escrito, y así no puedes autoengañarte. Así que lo primero de todo es evaluar esta situación financiera. De verdad que este punto número uno es muy importante, ¿vale? Segundo punto, establecer las metas financieras claras. Si no tenemos una meta financiera muy clara, no sabes qué coño vas a conseguir. Es un GPS. El uno, ¿dónde estoy? El 2, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es mi meta? Que sea súper claro. Abordaremos el método SMART para que lo veas un poquito en profundidad de cómo crear ese método o esa meta mucho más clara. Y tercero, pero no último, crear un presupuesto personalizado. ¿Por qué? Porque tienes que utilizar herramientas y un presupuesto personalizado es una herramienta financiera fundamental para tu gestión. Por lo tanto, tienes que tener un presupuesto y saber cómo funcionan los presupuestos. Bueno, a la hora de evaluar mi situación financiera, ¿qué tengo que tener en cuenta, Sergio? Porque esto es muy fácil de decir, pero tampoco es tan fácil de explicar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los ingresos. Es que es lo más importante. ¿Cuántos ingresos tienes actualmente? ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar un montón de cosas importantes hacia nuestro futuro financiero. Entonces tienes que saber exactamente cada euro, de dónde viene y cuántos euros son en total. Euros, dólares, en tu moneda local, ¿vale? Pero ¿cuáles son tus ingresos? También tienes que saber claramente cuáles son tus gastos. Todos los gastos. Gastos hormiga, gastos que tengas, servicios, hipoteca, todo. Todo. Tienes que saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos. ¿Por qué? Porque así también podemos determinar cuál es tu flujo de efectivo, que es muy importante. Tienes que saber con cuánto dinero dispones cada mes que puedas utilizar, ya sea gastar, ya sea invertir, ya sea lo que sea. Pero tienes que saber qué flujo de efectivo tienes cada mes para ver si puedes acceder a según qué oportunidades o no. También es muy importante saber cuántas deudas, cuál es el nivel de deuda que tienes, ¿vale? No solamente para los gastos, que sí que influye, si tu deuda es una hipoteca y pagas al mes, cada mes de hipoteca, 600, 2000, 3000, lo que tú quieras, eso es un gasto, pero quiero saber la deuda total. Tienes que saber la deuda total que tienes con ese préstamo, con ese crédito, con lo que sea, ya sea deuda mala, deuda buena, no importa, es una deuda. También tu patrimonio general. ¿Cuál es tu patrimonio en este momento? ¿Qué tienes y qué no tienes? ¿Vale? Por ejemplo, mi patrimonio es mi casa, ya, pero es tu casa menos lo que debes al banco. ¿Por qué? Porque si lo pondrías a la venta ahora mismo, si lo tuvieras que poner a la venta por una emergencia, tienes que saber calcular
qué patrimonio tienes o con qué patrimonio puedes contar para salir adelante. Si esta casa que en la que yo estoy cuesta 300.000, pero debo 290.000, solo tengo 10.000 de patrimonio, porque si la vendo tengo que hacer frente a esa deuda. Entonces tienes que saber tu patrimonio. Y algo aquí más importante todavía, también es un poquito más etéreo, como decíamos antes al principio del vídeo, tus fortalezas y tus debilidades. ¿Qué coño es esto de fortalezas y debilidades? Bueno, ¿cuáles son tus fortalezas financieras y cuáles son tus debilidades financieras? ¿Por qué? Porque así vamos a saber realmente cómo de fuerte eres financieramente hablando o cómo de débil eres financieramente hablando. Si todo lo que tienes te lo gastas, si derrochas, si despilfarras, eso es una debilidad financiera brutal que te está mermando tu capacidad de ahorro y tu capacidad de inversión en el futuro. Entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Por eso es claro y clave definir cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y eso simplemente es coger un papel y un lápiz y ver qué has estado haciendo hasta ahora. Entonces, ¿cuál es tu fortaleza principal de cara al mundo financiero? ¿Y cuál es tu debilidad? Porque eso sí que hay que trabajarlo y hay que potenciarla, hay que cambiarlo y mejorar para cambiar esta debilidad. Y algo muy importante y que nadie hace después de saber tus ingresos, tus gastos, tu flujo efectivo, tus deudas, tu patrimonio, tus fortalezas, tus debilidades, esto cambia. Esto cambia. Mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, año a año. Esto cambia. Vas a hacer este ejercicio y ya está, y lo vas a dejar por hecho. No. Ahora hay que revisar. ¿Qué hay que revisar? Igual el mes que viene ganas un poquito más de dinero, porque tienes más clientes, porque te han ascendido, porque te han incrementado el sueldo, por lo que sea. O tienes más gastos, o tienes menos gastos. Imagínate que el mes que viene acabas de pagar la letra de tu coche, que estás pagando 270 euros mensuales. Ostras, revisa, porque esos 270 euros ya vas a tenerlo como flujo de efectivo, ya vas a tener un pico más que poder invertir, ya puedes hacer algo más que no podías hacer el mes anterior. Por eso para mí es muy importante la clave de revisar todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Es muy, muy, muy importante. Entonces, con todo este compendio de cosas, con todo este compendio de cositas, de datos, es lo que tienes y necesitas para evaluar tu situación financiera actual. Este es el mapa de ruta, este es el primer paso que tenemos que hacer para saber desde dónde salimos. Por lo tanto, es muy importante saber de dónde salgo. Tienes que hacer esto lo más exhaustivo posible, lo más detallado posible para saber todos tus ingresos, todos tus gastos, el flujo que tienes constante, ese patrimonio, todo lo que decíamos antes, ¿vale? Entonces, este es el primer paso que tienes que dar a la hora de evaluar tu situación financiera. El segundo paso es establecer metas financieras claras. Esto anda que no tiene tomate aquí, ¿no? Porque ¿qué es una meta financiera clara? ¿Qué no es una meta financiera? ¿Cómo puedo identificar mis objetivos económicos a corto o medio plazo, ¿no? Que ahora vamos a verlo ahora mismo, corto, medio y largo plazo. Entonces, para mí es una cosa súper importante el hecho primero de reflexionar. Reflexionar sobre qué coño quieres en la vida. ¿Vale? ¿Qué coño quieres en la vida? ¿Cuáles son tus aspiraciones y valores, como digo aquí, ¿no? Antes de definir estas metas, tómate ese tiempo para reflexionar, pero profundamente, ¿vale? Ahí he puesto unas preguntas un poquito que puedes hacerte. ¿Qué es lo más importante para ti en términos financieros? ¿Qué te gustaría lograr en un futuro próximo? ¿Qué te gustaría alcanzar a largo plazo? Es que esto es fundamental, porque si no sabes esto y no lo tienes claro, ostras, al final, ¿qué cojones vamos a hacer, no? Entonces, ahora que ya estás reflexionando y que sabes qué quieres, qué no quieres, que sabes cuáles son tus metas, que sabes qué es lo más importante para ti, tenemos que ver cómo es esa meta, si es a corto, a medio o a largo plazo. Esto hay un poquito el corto plazo de 1 o 2 años. Entonces, ahí estas metas, joder, pues se tienen que enfocar en objetivos que deseas lograr en este plazo, ¿no? O sea, ahí te pongo un ejemplo, pues para pagar un viaje, para pagar una deuda específica, una emergencia, lo que sea. O comprarme un coche, comprarme una casa en X años. Bueno, vale, perfecto, pero tienes que tenerlo claro. Por eso el paso previo de reflexionar y tener las cosas súper claras. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo para el medio plazo. ¿Cómo te ves de 3 a 5 años, dentro de 3 a 5 años? ¿Qué metas tienes ahí, ¿no? Si tienes una meta de comprar 3 inmuebles, dos coches, no lo sé, tener familia, cambiar de casa, tienes que saber exactamente cuáles son esas metas que tienes a medio plazo, ¿vale? Y sobre todo a largo. A largo es, a ver, ¿qué quieres conseguir? ¿Quieres conseguir esa independencia económica? ¿Quieres lograr esa riqueza? ¿Tienes que jubilarte o vas a jubilarte? ¿Qué quieres hacer, no? ¿Cómo te ves a más de 5 años, entre 5 y 10 años?
financieramente hablando? ¿En qué punto te encuentras en ese momento? Piénsalo, esto es un ejercicio sobre todo de jugar con la mente, ¿no? De jugar, de estar ahí un poquito, de trabajar con ella, de imaginarnos cosas, de qué pasa, de qué no pasa, de cómo me veo yo de 1 a 2 años, cómo me veo de 3 a 5, cómo me veo de 5 a 10, porque todo esto te va a ayudar a dar pasos en la dirección adecuada. Si no sabes las metas que quieres tener, es imposible que llegues. En el paso anterior habíamos visto dónde estás, ¿no? ¿Cuál es tu situación financiera actual? Ahora lo que tienes que saber es a dónde quieres llegar. ¿Cuál es esa meta financiera que tienes en el futuro, en corto, medio y largo plazo? Si es que no importa, ¿vale? Porque si sabes a dónde quieres ir, es que es mucho más sencillo. Lo digo en todos los vídeos. Esto es como un puñetero GPS. Te montas en el coche, vale. ¿De dónde salgo? De aquí. ¿A dónde quiero ir? Aquí. Por el camino más rápido, pues con peajes, sin peajes. Eso ya lo determinaremos. Pero tienes que saber exactamente a dónde quieres ir para que podamos llegar allí. Por eso es muy importante este ejercicio de mentalidad, este ejercicio de imaginación, de creación de nuestro futuro. ¿Por qué no? Yo quiero pensar, vale, de aquí a 3 a 5, de 3 a 5 años quiero tener ya 4 inmuebles, 3 que estén en alquiler y uno que sea propio. Perfecto, ya sabes qué quieres. Ahora hay que dar pasos clave, despacito, paso a paso, para llegar a ese destino, para poder alcanzar esa meta financiera. Pero primero tengo que saberla, tengo que conocerla, ¿ok? Y para eso es muy importante los objetivos SMART. ¿Qué es esto de los objetivos SMART? Que todo el mundo lo dice, ¿no? Y todo el mundo lo explica. No es otra cosa que saber ponerte objetivos en la vida. Pero esto es para todo. O sea, al final no es lo mismo que digas, quiero ahorrar, que digas, quiero ahorrar 500 euros al mes durante los próximos 12 meses. Eso sí que es una meta específica. SMART son las siglas en inglés de que algo tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo de tiempo definido. ¿Por qué? Porque si no es específico, no voy a saber qué quiero. O sea, quiero ahorrar 500 euros al mes. Eso es específico, ¿vale? Eso es específico. Lo puedes medir. ¿Por qué? Porque si no ahorras 500 al mes, ya estás fallando. Si ahorras 500, ya sabes que vas bien. ¿Alcanzable es alcanzable? Bueno, si estoy facturando X, 500 está bien. Lo que yo no puedo decir ahora es, quiero ser neurocirujano en 12 meses, el mejor del mundo. No. ¿Por qué? Porque es específico, sí. ¿Es medible? Sí. ¿Es alcanzable? No. Para ser neurocirujano necesitas una serie de estudios que te tienen que obligar a hacer, o sea, tienes que hacerlo sí o sí, ¿vale? Es por obligación. Entonces, no puede serlo en 12 meses. Podrá serlo más adelante, sí, pero no en 12 meses, ¿vale? Entonces tiene que ser alcanzable, relevante para ti y con un plazo de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque si no pones un plazo de tiempo, esto no va para nada. Quiero bajar 3 kilos, ¿ya? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿En el mundo? ¿Hasta que te mueras? No, esto no va así, ¿vale? Entonces es muy importante que sigamos estas metas SMART a la hora de fijar nuestras metas financieras y nuestros objetivos en general. Para todo en esta vida te va a venir genial utilizar esta regla de los objetivos SMART. Busca por internet más información sobre ello porque para mí es brutal, pero el resumen es que tus metas tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes y con un plazo de tiempo definido. Ya tenemos la situación financiera donde estamos, tenemos las metas financieras claras con objetivos SMART y ahora ¿qué tenemos que hacer? Crear un presupuesto personalizado para utilizar todo esto, para llegar a buen puerto. Ahora sabes que si vas a 150 te pueden denunciar, vas a gastar más combustible, si llevas las ventanillas abiertas también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a crear un presupuesto personalizado, ¿vale? ¿Para qué? Para gestionar nuestras finanzas, o sea, de manera lo más efectiva posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crea realmente un presupuesto personalizado? Primero que nada, tienes que saber ingresos y gastos, como decíamos antes, ¿vale? Yo sé ahora todos los ingresos que tengo, todos los gastos que tengo, pero todos, todos, todos. Ahí pongo alimentos, transporte, todo. Todo lo que entra en la cuenta, todo lo que sale de la cuenta, todo. Tienes que saber exactamente todo, 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 todo. Una vez que ya sé todo, ¿qué pasa? Yo categorizo gastos. A mí me gusta que categorices gastos porque así sabes exactamente a dónde va a ir cada gasto y luego, en el siguiente punto, podemos poner límites o priorizar ese tipo de gastos. Entonces, agrupa todos tus gastos en diferentes categorías, ¿vale? Categoriza todo, distribuye ese dinero, distribuye esos gastos. Por ejemplo, vivienda, como pongo ahí, ¿no? Incluye transporte, alimentos, salud, entretenimiento, hobbies, ahorros, deuda, lo que sea.
lo que sea de todos tus gastos que tienes. Categoriza esos gastos. ¿Por qué es importante categorizar gastos? Porque sé que si en hobby se va un 80%, ostras, igual tengo que reducir ese hobby. ¿Vale? Igual sí, igual no, depende. Si lo que quiero es vivir en mi hobby, en mi genialidad, perfecto. Disfruta de ello, gástate todo el dinero, pero entonces no me digas que quieres tener una meta financiera clara ahorrando para el futuro o comprándote varios inmuebles o lo que sea, o invirtiendo, ¿vale? Entonces, categoriza todos los gastos. ¿Por qué? Porque ahora en ese tercer punto nos va a ayudar mucho a la hora de crear ese presupuesto personalizado. Ahora vamos a priorizar y a poner límites. ¿Vale? ¿Qué quiere decir priorizar y poner límites? Lo que os decía antes. Si tú quieres en 3 años tener 4 inmuebles, pero estás priorizando el hobby nocturno, por ejemplo, pues nunca vas a llegar. ¿Por qué? Porque tu gasto, tu categoría de gasto de hobby está al 80%. Tendrás que reducir ese porcentaje en esa categoría y subir el porcentaje en inversión o en ahorro, ¿vale? Esto ya depende de cómo quieras vivir tu vida, cómo quieras llevar tu nivel de vida, cómo quieras llevar tus ingresos, tus gastos, cómo quieras llevar todo. Pero si realmente tienes una meta financiera que es tener 3 inmuebles en 3 años y crees que lo puedes conseguir por tu nivel de ingresos o por lo que estés haciendo, por tu negocio, por lo que sea, tienes que poner límites en otros gastos, en otras categorías de gastos. ¿Vale? Todo lo que no sea inversión, todo lo que no sea obligatoriedad, ¿no? De gas, luz, agua, intenta reducirlo al mínimo para poder tener más flujo de caja que comentamos al principio y poder invertir un poquito más de cara a tu futuro. Solo sabiendo esto y solo priorizando y solo poniendo límites es cuando realmente vas a conseguir llegar a esa meta financiera de la mejor manera posible. Solo, es que es la única manera que yo conozco, es limitándote en unas cosas, ¿vale? O genera más dinero. Es la otra opción. Generan más ingresos. ¿Cómo genero más ingresos? Pidiendo un aumento, cambiando de trabajo, generando más clientes, generando más negocio, abriendo una pata diferente, haciendo inversiones pasivas, haciendo inversiones activas que se vuelvan pasivas en el futuro, lo que sea, generando riqueza. Vale, perfecto. Pero entonces ya estamos hablando de que lo vas a pagar de una manera o de otra, o con tiempo o con dinero. Ahí ya lo que tú prefieras. ¿Qué quiere decir pagarlo con tiempo? Que tienes que aprender, tienes que generar, tienes que abrir una nueva vía de negocio, tienes que cambiar de empleo, eso es tiempo. ¿Cómo lo hago con pasta? Ahorrando. Lo que no me quiero gastar aquí, me lo ahorro y me lo invierto o me lo gasto en otra cosa. Eso es pagarlo con dinero, perfecto. También está bien. Todo es perfecto y todo está bien porque cada uno somos un mundo y cada uno tenemos unas pretensiones y unas metas financieras completamente diferentes. Pero para mí esto es lo fundamental. Calcula tus ingresos y tus gastos, categoriza todos los gastos y prioriza y pon límites a según qué gastos. En base a tu meta financiera, en base a dónde quieras llegar, tendrás que reducir una serie de ingresos, una serie de gastos, perdón, o aumentar una serie de ingresos. Como aumentar ingresos es complicado ahora mismo para según qué personas, es más fácil reducir gastos. Aunque, ojo, es más difícil reducir gastos para según qué tipos de personas también. Ahí tienes que ver en qué mundo estás, en qué lado estás de la balanza, ¿no? Si para ti es más difícil generar o es más difícil reducir, que también todos estamos en el nivel de vida que estamos por algún motivo en particular y tienes que ver por qué motivo estás tú ahí. Entonces, para resumir y con lo que decía antes, para mí es muy importante crear ese plan financiero, como decíamos aquí, y estas son las 3 claves que tienes para lograrlo. Desglosadas paso a paso para que pares el vídeo, para que cojas apuntes, para que tengas lo que tengas que hacer. Evalúa tu situación, dónde cojones estoy, establece tus metas financieras, dónde cojones quiero ir y crea un presupuesto personalizado. ¿Qué es lo que necesito hacer para llegar ahí lo antes posible? Para mí ha sido un placer, de verdad, estar hoy aquí de nuevo. Quería daros como mucha información, quería daros como cosas detalladas para que cojas apuntes, para que cojas notas, para que lo tengas todo mucho más mascado y que tengas un mapa de ruta y ese paso a paso para ir desde este punto A en el que te encuentras ahora a este punto B que es el que quieres llegar. Estamos hablando aquí del círculo de la riqueza consciente, de ser ricos conscientemente. Perfecto. Cada uno que diga que es ser rico para él, no me importa. Cada uno tendrá una descripción gráfica de eso. No sé cuál es la tuya, no me importa. Cuéntame un poquito por aquí. ¿Qué es lo que más te gusta? Si te gusta este tipo de contenido donde voy más al grano, donde te doy más tips, donde te doy más trabajo de realmente, o cuando hablo más de la manera etérea, un poco más de mentalidad, más de cosas, sentimientos, deseos, atracción, la ley de la atracción.
Cuéntame un poquito qué es lo que más te gusta para ir preparando nuevos episodios, nuevos capítulos en este círculo de la riqueza consciente. Un abrazo, que vaya genial el día.